Bueno, señores, entonces vamos a continuar tratando uno de los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos, y es la herencia. Entonces vamos a remar duro a ver si logramos resolver este, y les resuelvo uno de los exámenes que puse el semestre pasado, para que estén preparados. ¿Listo? ¿Estamos de ahí? Ustedes ya saben, o sea, el examen es este es un enunciado tipo examen que vamos a hacer la próxima semana, para que estudien todo lo que hemos visto, los conceptos hasta el momento. Sí, mire el compromiso académico. La próxima semana, a la segunda hora, hay evaluación de herencia, que es de conceptos de programación orientada a objetos. Bueno, entonces aquí tenemos herencia. Entonces vamos a analizar, primero les voy a dar las reglas, de juego. Primero, cuando uno va a hacer cualquier cosa en sistemas, yo llamo y digo que lo primero que tiene uno que hacer es empelicularse con el cuento, meterse el problema a la cabeza. Imaginemos este problema lo siguiente. Este me gusta a mí usarlo mucho, pues semestre tras semestre, lo utilizo en estructura de datos y lo utilizo aquí en desarrollo de software, porque es un ejemplo que me parece que es muy bueno para entender la herencia. Porque la herencia uno dice, no, es que la herencia tenemos la clase mamíferos, la clase mamíferos, y de los mamíferos heredan los vertebrados, y entonces ahí están los cuadrúpedos, entonces no funciona. O la clase medios de transporte, en la clase medios de transporte tenemos la clase carros, y de la clase carros se heredan los Renault, los Mazda, los Chevrolet. Y dice, pero que joda, ¿y cómo traduzco esto yo a código? No, entonces vamos a hacer un ejemplo que lo podamos traducir a código, porque los libros son muy dados de dar ejemplos de objetos con cosas muy abstractas, que difícilmente las convierte uno en software. Entonces, imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que fuimos contratados para hacerle un software muy sencillo de nómina a una distribuidora de carros, una empresa que vende automóviles. Entonces, en la empresa que vende automóviles, resulta que hay diferentes clases de empleados. ¿Sí o qué? No todos los empleados son lo mismo. Es como los profesores de aquí del ITM. No todos los docentes del ITM tenemos el mismo tipo de contratación. Hay docentes ocasionales, hay docentes de planta, y los más chichipaticos somos los docentes de cátedra. Listo, somos los de menos rango, pues, por decirlo así. Entonces, y algunos tenemos la desgracia de ser docentes de cátedra. Entonces, aunque todos somos docentes, hay diferentes reglas de negocio, hay diferentes reglas de operaciones, y eso pasa en la vida real en casi cualquier software que ustedes estén haciendo. Si yo estoy haciendo un software para un supermercado, yo vendo productos, ¿sí o qué? Pero algunos productos serán de precio fijo, otros productos serán de precio variable, ¿me hago entender? Otros productos son productos que son compuestos por otros productos, una ancheta, ¿sí o qué? Un perro caliente. Yo puedo en el supermercado vender perros y son productos compuestos, ¿me hago entender? Entonces, las herencias hacen parte del mundo real. Nosotros como programadores, si queremos hacer buen software, mucha parte de nuestra mente va a estar invertida entendiendo dónde están las herencias de un software. Si yo logro entender las herencias de una aplicación, mi aplicación va a funcionar muy bien. Si yo no logro entender bien las herencias, de pronto voy a empezar a tener problemas en el diseño como tal de la aplicación. Entonces, vamos a esto. Resulta que en los empleados no todos ganan lo mismo. Si es una empresa que vende automóviles, una concesionaria, imagínense allí Mazda Montaña, allí en San Diego, algunos empleados, los vendedores ganan por comisión. Entonces, si yo vendí 2 camionetas Hilux en el mes, que valieron 140 millones de pesos, yo me voy a ganar una muy buena comisión porque vendí 140 millones de pesos en automóviles. Hay empleados que no ganan comisión, por ejemplo la secretaria. ¿Sí o qué? La secretaria o el ingeniero de sistemas gana un salario mensual, a él lo contrataron. La secretaria, suponga que le pagamos 1.300.000 al mes, y al ingeniero de sistemas, póngale que le pagan 3 millones de pesos al mes con prestaciones. Entonces es otro tipo de empleado. Y también hay empleados que pagan por horas. Por decir algo, el contador. Yo no necesito un contador todo el tiempo porque mi empresa no es muy grande.
entonces yo el contador lo contrato, digamos, yo le digo, contador, vení, vos me llevas la contabilidad en tu empresa, vos venís aquí y te llevas los recibos, hacer los asientos en el sistema y venís a la semana, trabajás 10 horas semanales o trabajás al mes, 50 horas, lo que sea. ¿Estamos? Bueno, entonces ve que hay diferentes clases de empleados. Entonces tenemos unos empleados que pueden trabajar por horas, otros que pueden trabajar por comisión y otros que pueden trabajar asalariados. Incluso, si vamos aún más allá, los empleados que ganan por comisión, normalmente las empresas donde manejan vendedores, cuando un vendedor es nuevo, que entró a la empresa, pues nuevo, no tiene clientela, apenas está aprendiendo a echar el cuento de los carros y todo, a las empresas les dan un salario base. O sea, yo a usted le voy a pagar el mínimo y una comisión del 3% de lo que usted me venda, porque usted está empezando. Cuando usted pasa el periodo de prueba, entonces yo ya le quito la base, pero le aumento la comisión y ya no le doy el 3%, sino que le doy el 5%. Estas son las condiciones. ¿Puede ser sí o qué? Entonces digamos que en empleados por comisión incluso tenemos dos clases de empleados por comisión. Unos que son solamente comisión, que se supone que la comisión es más alta, y otros empleados que pueden ganar, tienen un salario básico y adicional a eso se les da la comisión. ¿Me hago entender? Y de ahí para allá podríamos inventarnos muchas cosas. ¿Está claro? Esa es la regla de juego. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo abordo yo este problema y cómo lo vamos a abordar desde el punto de vista objetual? Entonces, yo he diseñado este diagrama de clases y es muy importante que aprendamos a leer este diagrama UML. En este diagrama UML es la representación de una clase. ¿Primera vez que ven un diagrama de clases de UML? Yo creo que no, pues los que trabajaron conmigo en estructura de datos, yo les jalo desde estructura de datos, yo les jalo al UML en la parte objetual. No sé las otras personas si están familiarizadas temporalmente con el UML. Bueno, ahora, resulta que un buen programador es un man muy observador. Entonces la primera pregunta que les voy a hacer, ¿qué tiene de diferente la clase empleado a las otras clases? ¿Cómo? ¿Es qué? Es abstracta, pero ¿por qué identificaste en ese diagrama de clases que era abstracta? Exacto. Si ustedes dan cuenta, y las personas que no lo saben, todo lo que hay ahí en ese diagrama de clases tiene significado. Ahí no hay nada de gratis. ¿Qué tenemos? Y empezando por los tipos de letra. Si ustedes dan cuenta, la palabra empleado es una palabra que está en cursiva, o ¿cómo se llama? Itálica, como si hubiera venteado para un lado. Entonces significa que esa clase empleado es abstracta. ¿Por qué? Pregunta, ¿yo contrato empleados? No. Empleado es un objeto abstracto. ¿Por qué digo que un objeto abstracto? Porque empleado solo no existe. Existe empleado asalariado, existe empleado por comisión o existe empleado por horas. Pero yo no soy empleado. Lo mismo, si yo soy docente, no. Yo soy docente de cátedra. O sea, yo me tengo que tener un apellido. ¿Me hago entender? Entonces lo mismo pasa con los empleados. Vamos a decir que empleado es una superclase que está allá arriba y esa superclase va a contener las características comunes de todos los empleados. ¿Cuáles son esas características comunes? Va a tener, ahora en rojito vemos en la parte de arriba cuáles son los atributos. ¿Cuáles son los atributos del empleado? Son nombres de tipo string, cédula de tipo string y nombres de tipo string. La notación UML me los ordena alfabéticamente, pero no necesariamente significa que así los tenemos que colocar en la implementación. ¿Y por qué decimos, si quieres déjala ahí, para que no me enredes con eso, y por qué decimos que los empleados, por qué decimos que tiene apellidos, cédula y nombres? Muy sencillo, porque todos los empleados, sea empleado por horas, sea empleado por comisión o sea empleado asalariado, todas esas tres clases de empleados tienen esos tres atributos privados. Aparecen en rojito y con un símbolo menos arriba. El rojito significa que es atributo y el signo de menos, ¿qué significa? Que es privado. Hay que saber leer ese en UML. Ahora, sigamos viendo. Ahora, tenemos
¿qué significa que en la clase empleado haya un método que se llame empleado que reciba string, string, string? ¿Qué creen que es eso? Eso, primera cosa clave, que como el nombre del método se llama igual al nombre de la clase, es porque el empleado tiene un constructor. ¿El constructor qué recibe? Recibe 3 strings. ¿Cuáles son los 3 strings del constructor? El ID, los nombres y los apellidos, re breve. Ahora, si vemos, hay un método ahí muy importante público, también se llama ingresos. ¿Pero qué tiene de especial ese método ingresos? Mírenle el tipo de letra. Ese método también está en cursiva. Cuando ese método está en cursiva, significa que ese es un método abstracto. Entonces, ¿qué significa eso? Hemos ya dicho 2 palabras raras. Hemos dicho que la clase empleada es una clase abstracta. ¿Por qué? No hay empleados. Hay empleados asalariados, hay empleados por horas y hay empleados por comisión. Entonces, yo no puedo definir un objeto de una clase abstracta. Yo no puedo decirle que un objeto es new empleado. Él me va a decir, no, coño, aquí hay un problema, tú no puedes hacer eso porque yo soy abstracto. Ahora, ¿qué significa que haya un método que llame ingresos, que sea abstracto? Que yo, en la definición de la clase empleado, no voy a definir el método ingresos, solamente lo voy a plantear. Y todas las clases que hereden de la clase empleado van a estar, ojo pues, obligadas a implementar el método de ingresos. ¿Por qué? Eso es arquitectura de software. Yo como empleado, yo digo, no calculo los ingresos de la misma manera para un empleado por horas que un empleado por comisión, ¿o sí? Pero la clase padre me está obligando a decirme, todos los empleados se les tiene que calcular el método de ingresos. ¿Es claro eso? Muy importante. Ese concepto es muy poderoso en la programación orientada a objetos. Y ahí es donde lo tenemos que empezar a entender bien entendido. Ahora, sigamos de ahí para abajo. De ahí para abajo tenemos el famoso toString. Recuerden que yo sin los toString no vivo. ¿Sí o qué? toString, ¿por qué? Es muy importante que tenga un toString. Ahora, ¿qué le estamos diciendo ahora? Ahora, en la parte de abajito, y esto es notación UML, así debe ser, tiene una etiqueta. La etiqueta que dice dice properties. Me está definiendo cuáles son las propiedades de la clase empleado. ¿Y qué propiedades tiene la clase empleado? Tiene la propiedad apellidos, que es de tipo string, la propiedad cédula, que es de tipo string, y la propiedad nombres, que es de tipo string. Obviamente esas propiedades están ligadas a las propiedades anteriores. Ahora lo seguimos recorriendo, pero quiero entender varias cosas. Ahora, ¿qué significa que la clase empleado por comisión, empleado por horas, empleado asalariado tengan una flecha apuntando hacia la clase empleados? ¿Cómo? Heredan de la clase extracta empleado, perfecto. Y cuando hereda de la clase extracto empleado, ¿qué nos damos cuenta? Automáticamente, fijémonos por ejemplo en el empleado asalariado. ¿Qué tiene un empleado asalariado que no tiene el empleado común y corriente? Salario, y lo vemos aquí porque tiene el atributo salario. Bueno, yo aquí lo puse doble porque no manejaba, pues no era muy, pero lo vamos a hacer decimal porque para no contradecirnos con lo que dijimos ahora. Algunos cambiecitos, algunos livianos cambiecitos le hago al diagrama, pues, pero trato de implementarlo en su esencia, que sea lo mismo. Lo mismo, ¿qué tendrá un empleado por horas que no tiene un empleado normalito? El número de horas trabajadas y el valor de cada hora trabajada. ¿Y qué tendrá un empleado por comisión que no tiene un empleado normalito? Tiene una tarifa de comisión y el valor de las ventas brutas en el periodo de tiempo, supongamos el mes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todas las clases que heredan de la clase empleado ya tienen implementado ¿qué? El método de ingresos. Cada una tiene su propio toString y cada una tiene su constructor. Y ahora, fíjense en esto que es bien interesante. El constructor de empleado asalariado, vea lo que tiene, string, 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 doble. ¿Sí dan cuenta de eso? ¿Qué significa eso? Que aunque ¿por qué? Porque el empleado asalariado ya me hereda la cédula, los nombres y los apellidos. Entonces, para yo poder construir un empleado asalariado, en el constructor del empleado asalariado vamos a usar el constructor de la clase empleado. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Que hay otra herencia de mayor profundidad. Empleado base más comisión. La clase empleado base más comisión, ¿de quién hereda? De la clase de empleado por comisión. ¿Qué hace? Ahora, pero ojo, ¿será que el empleado base más comisión tendrá nombre? Claro, ¿por qué? Porque cuando yo heredo de la clase empleado por comisión, cuando yo heredo del padre,
automáticamente heredo todo lo de sus ancestros. O sea que yo voy a heredar del abuelo, de la clase empleado. Y si yo tuviera 1000 herencias de ahí para abajo, la última clase de la del fondo, la que hereda de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia, la última clase tiene la herencia de todas. Es muy importante. Es más, de hecho aquí tenemos otra herencia que no está pintada, porque no se pintan los diagramas UML. La otra herencia que tenemos pintada ahí es ¿cuál? Es que la clase empleado hereda de la clase object. Porque tenemos ya unos métodos heredados que no se ven ahí, no se pintan porque habría que pintarlos en todos los diagramas. Ahora, tenemos la otra clase que es la clase program. La clase program tiene el método main. Pregunta, ¿qué significa en UML que el método main esté subrayado? Que es un método estático y tiene mucho sentido. Ustedes, pero yo les decía, ustedes, ¿por qué el método main es estático? Estático significa que yo no tengo que declarar un objeto de la clase para poder usar los métodos del objeto. Me explico. Vea que yo puedo usar el objeto main sin declarar un objeto de la clase program, pero yo no puedo ejecutar el método ingresos sin declarar un objeto de la clase empleado. Entonces esa es la diferencia entre que, por eso es que algunos métodos, algunas clases, a mí me conviene que sean algunas clases y algunos métodos me conviene que sean estáticos y algunos métodos me conviene que no sean estáticos. Lo que estamos haciendo aquí, que aparte de eso es repaso de estructura de datos, esto lo debieron haber visto todo en estructura de datos, pero aquí lo vamos a ver ya desde la sintaxis del C#. Que en la sintaxis del C# cambian dos cosas fundamentales frente al Java. Primero, en el Java no tenemos el properties, sino que en el Java todo lo manejamos con ¿qué? Con los set y con los get. Aquí ya ese concepto de get y set, pero ¿qué nos reemplaza el get y el set? Las properties. Por eso aquí una propiedad internamente tiene la propiedad get y la propiedad set. O sea que en el fondo sí está, sino que el .NET lo encapsula de manera más bonita. A mí me gusta más el manejo pues que le da .NET a las propiedades. Ahora, la otra propiedad, nos vamos a dar cuenta que la sintaxis con la cual definimos las herencias es diferente. Y es lo que vamos a hacer ya. ¿Listo? Entonces, muy bien, señores, manos a la obra. Vamos a empezar a implementar este programa que es muy chévere para entender la programación orientada a objetos y lo vamos a hacer desde el punto de vista de... la programación orientada full orientado a objetos. Listo. Siempre que empecemos a implementar esto, no me empiecen a implementar esta clase, no tiene sentido. Uno tiene que arrancar desde la clase de más arriba. Yo no puedo arrancar con la última clase porque esta clase depende de esta y a su vez esta depende de esta. Entonces vamos a empezar, voy a minimizar aquí, este diagramita lo voy a dejar aquí en pantalla. Aquí también en la presentación les puse el código. Claro que este código yo lo voy modificando con el tiempo. Cada vez se me ocurren cositas como más bacanas para irle haciendo al programa, entonces lo vamos mejorando. Listo, vamos a dejarlo así. Claro. Una pequeña pregunta, con el tema de, dice pronto ID empleado y cosas de estas, aquí también trabajamos como el tema de base de datos de que la llave. Pues. No, pero ojo, aquí estamos en un diagrama objetual. Pasa que esa pregunta es una pregunta full de un estructurado. Las personas que han trabajado toda la vida estructurado basan el modelo en los datos. En cambio aquí es al revés, aquí tenemos que mover es, ¿uno qué hace? Uno piensa mucho en los datos para luego con los datos crear las reglas de negocio. No, aquí estamos pensando en las reglas de negocio. ¿Cómo opera la empresa? Vea que lo que yo he dicho es lógico, o sea, no contradice como lo natural que es una empresa de transporte. Ahora, de una empresa de un concesionario. Aquí no estamos pensando en base de datos. Luego este modelo lo podemos almacenar persistentemente en datos. ¿En dónde? En archivos planos, en XML, en una base de datos. Pero por el momento estamos concentrados en entender eso. No estamos, aquí podrían haber, según este esquema, podrían haber 2 empleados con la misma cédula. Pero eso no es lo que nos va a inquietar ahora. ¿Listo? Ok, entonces vamos a irnos acá al Visual Studio y vamos a crear voy a crear yo un nuevo proyecto. El nuevo proyecto le voy a llamar, también va a ser una aplicación de consola para poder probar, y este ejemplo lo vamos a llamar Demo Herencia, porque aquí explicamos muy bien lo que es la herencia y todo lo que es el tema de las clases abstractas. Entonces, si os dais cuenta, aquí empezamos, tenemos Demo Herencia, tenemos la clase Program, es esta que tenemos aquí, vea, ya no la ganamos. La clase Program con su método main estático, ahí vamos. ¿Sí o qué?
Ya tenemos el primer cuadrito este. Nos falta implementar la funcionalidad. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear entonces en la clase de demoherencia, vamos a agregar y empecemos a agregar todas nuestras clases. Primera clase que vamos a construir es la clase empleado. Listo. Entonces, vea que aquí tenemos una ruta, tenemos un mapa. El UML no debe ser el mapa de lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué me dice? Que en la clase empleado que tengo 3 atributos privados. Cédula, nombres y apellidos. El tipo string, hagámosle. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un atributo privado de tipo string, se llama cédula. Tenemos otro string, nombres. Ya lo organizamos. Listo. Nombres, y la otra es apellidos. Ok, ahí está. Cédula, nombres y apellidos. Tenemos la clase empleado. Ahora, ¿qué nos dice también de esto? Que aparte de que tenemos esto, también vamos a definir las propiedades. Entonces, para definir las propiedades, ¿cómo lo hacemos de manera rápida? Fácil. Yo le doy aquí clic derecho a esto y le digo refactorizar y le decimos encapsular campo. O si no, presionamos control R y luego la E. Entonces aquí aceptar, aplicar. Y aquí ya nos creó cédula. Para nombres, ¿cómo es que es? Control, vea yo, ¿cómo es que se me olvidó la... A ver, refactorizar es control R y después la E. Entonces me paro aquí, presiono control R y luego E. Excelente. Y enter. Listo. Y luego los apellidos, control R y luego la E, enter. Listo. Fácil, vea, ya llevamos. Ahora, a mí me gusta, como que no me gusta, me gusta juntarlos así. Dejar aquí los atributos privados y dejar aquí los... Ahí está. Entonces vea cómo vamos construyendo. Hasta el momento que hemos hecho, ya definimos los atributos privados y ya definimos las propiedades. Si os dais cuenta, los atributos privados están en minúscula, todas las palabras, y las propiedades se diferencian porque empiezan en mayúscula. Y eso hace parte de ¿qué? De la sintaxis. Así se hace, así funciona, así está bien. Listo. Bueno, muy bien señores. Ahora, ¿qué nos quedó faltando en este diagrama? En este diagrama vamos a hacer un constructor. Coño, no hemos hecho el constructor, entonces importantísimo. Si ustedes ya le quieren colocar la región, ya es cosa de ustedes, es para que les quede más claro. Yo aquí por ahorrar tiempo no lo voy a hacer. Ahora creemos un constructor que tiene un solo parámetro. Vamos a decirle public, el nombre de la clase que es empleado, y el empleado que va a tener. Este empleado tiene estos mismos, como yo soy tan copietas, prefiero copiar estas 3 cositas y más bien aquí lo organizo así. Tiene la cédula, los nombres y los apellidos. Ahí está. ¿Sí o no, mis señores? Ahora, como tengo método, aquí en esta clase, como tengo atributo privado, al menos le voy a colocar aquí un comentario para que les quede más fácil. Estos son los atributos privados. Estos son los propiedades. Y esto de aquí son los, de aquí para allá son los métodos. Listo. Entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que a this cédula, ¿y quién viene siendo this cédula? Es el atributo privado, hágalo igual al parámetro cédula. Le vamos a decir que a this nombres, hágalo igual a los nombres que me pasaron como parámetro del método, y al this apellidos, hágalo igual a los apellidos que nos pasaron como parámetro. Listo. Métodos, y aquí
Si quiero, le digo de una vez para que quede más claro, este es el constructor. Ok, mis señores, ¿qué nos quedó faltando en este método? Ah, el toString. toString es de lo más importante que hay en esta vida. Entonces vamos a decirle public override. Y ojo, ¿por qué puedo hacer un override? Porque ya estoy heredando. Aunque no lo especifiqué, ahorita lo vamos a ver clara con la otra herencia. Vamos a decirle public override toString. Y él me dice, return base toString. Digo, no me retorne el base toString, que ese no me sirve. Voy a crear mi propio toString, que aquí le vamos a decir string.format. Y vamos a formatear nuestro propio string. ¿Cómo lo vamos a formatear? Vamos a formatearlo muy fácil. Vamos a decirle que vamos a colocar primero los nombres, que después vamos a colocar los apellidos. Los nombres, esto aquí no es de gratis, ahí hay un espacio en blanco. Entonces vea que es mucho más fácil concatenar así que no concatenar con el más. Ahora, si yo lo hago concatenando con más, aparte de eso tengo otro problema. A un procesador es muy mala práctica de programación concatenar números con letras. Tú lo puedes hacer. Tú sabes que cuando tú concatenas un número con una letra, o sea, una variable entera con una variable string, automáticamente toda la expresión se te vuelve string. Pero esa operación al procesador le duele. Esa es una operación lenta. Si nosotros queremos hacer software muy rápido, acostúmbrense a usar el string.format. Está colocado dentro de los... Es un tip de performance. No utilizar esas combinaciones. Entonces aquí vamos a decir que simplemente vamos a mostrar el atributo privado nombres y vamos a utilizar el atributo privado apellido. Caramba, pero aquí más fácil vamos a utilizar la propiedad nombres y aquí vamos a utilizar la propiedad apellidos. Después de que yo le diga esto, vamos a saltar de línea y después de que salto de línea vamos a colocar aquí la palabra cédula, dos puntos, y vamos a colocar el valor de la cédula como la variable número 2. Entonces aquí venimos a colocando la variable cédula, la propiedad cédula. De esta manera, mis señores, aquí ¿qué tenemos? Tenemos esto. Ahora, nos quedó faltando algo muy importante, que yo le dije aquí class empleado. Y resulta que class empleado no la estamos definiendo abstracta. Para que sea abstracta, le tenemos que colocar el apodo, le tenemos que colocar el apellido abstract class. Cuando le colocamos este modificador de abstract, en ese momento estamos identificando que la clase empleado es una clase abstracta. Una clase abstracta es que aquí, como está esta clase, yo no puedo definir objetos de la clase empleado. ¿Me explico? Si yo le quitara este abstract, vamos a probarlo aquí en el program. Yo aquí en el program le puedo decir de la clase empleado, cree un objeto llamado A. Vea que se puede hacer sin ningún problema. Estamos creando el objeto A de la clase empleado, o sea, el empleado A. Pero si nosotros le decimos aquí, le ponemos el apellido abstract class empleado, si venimos aquí al program, vea que ya nos saca un error. Dice, bueno, pero aquí es porque vamos a grabar. Muchas veces me hizo quedar mal, espérate otra vez. Empleado A igual, bueno, yo lo puedo declarar, lo que no lo puedo es instanciar. Yo le digo new empleado, esta vaina me va a sacar cédula, voy a colocarle aquí cualquier cosa, 12, nombres, coloquémosle Juan, apellidos, coloquémosle Pérez. Si dan cuenta, vea que esta instrucción me está sacando un error. Me dice, no se puede crear una instancia de la clase o interfaz abstracta. ¿Por qué? Dice que es abstracto. Estamos obligando al programa a que esto no lo podamos hacer, y tiene sentido. Tiene sentido que yo no declare objetos de la clase empleado. Esos empleados no existen. Existen empleados asalariados, empleados por horas y empleados por comisión, pero el concepto de empleado sin apellido, eso no existe, eso es algo abstracto, pero eso se llama clase abstracta. Bueno, ahora, en mi diagrama de clases ya tenemos el override. ¿Qué nos quedó faltando aquí? Nos queda faltando definir el método de ingresos, que nos devuelve un doble. Vamos a hacer lo que nos devuelva mejor un decimal para que nos quede más bacancito, y vamos a hacer que este método de ingresos
sea un método abstracto. Para hacer el método abstracto es muy simple. Simplemente le vamos a decir que es un método public y le decimos que es abstracto y le decimos que el método se llama el método ingresos. Public abstract ingresos. Perdón, aquí nos quedó faltando el tipo de datos. Public abstract decimal ingresos, ahí sí ya nos queda bien. Punto y coma, no más. Y dice, pero coño, ¿qué hiciste ahí? Nada. Simplemente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciéndole a mi programa que cualquier clase que herede de la clase empleado tiene. Tiene. Entonces ustedes en la lista de tiene en la vida era una sola cosita. Agréguenle otra. Hasta este momento, hasta unos segunditos antes, ustedes se tenían que morir. Y era lo único que tenían que hacer en la vida. Ahora, tienen que morirse y tienen que implementar los métodos abstractos. Ya, es lo único que tienen que hacer. De resto, no, nada más es obligatorio. Listo, ahí vamos. Entonces, ahí le definimos publicidad extra ingreso. Y listo. Listo, mi primer clase. Pero tiene mucho, o sea, usted dice, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, pero tiene mucho sentido. Entonces, aquí tenemos atributos privados, tenemos las propiedades y tenemos los métodos. En el método tenemos el constructor, tenemos el toString, que nos va a poner el empleado pues de manera como bonita, y tenemos un método abstracto ingresos. Ahí está. Ya paré de contar, podemos grabar aquí y listo, ahí está, mi programa aún no ha sacado errores de sintaxis. Ahora, vamos a crear en nuestra solución, ya tenemos la clase empleado, muy bien, ahora volvemos, entonces si revisamos aquí mismo, esto ya está todo este cuadrito. Empecemos por una sencilla, empecemos por la clase empleado asalariado. Entonces analicemos aquí algo, mis señores. ¿Qué tiene de diferente un empleado asalariado que no tiene, digamos, la clase empleado se comporta como una plantilla para todos los demás empleados? Un empleado asalariado, aparte de tener la cédula, el nombre de apellidos, ¿qué tiene? Un salario. Entonces vamos a crear ahora la clase empleado asalariado. Entonces vamos a venir acá en demo herencia, vamos a agregar y vamos a agregar aquí una clase, y aquí entonces la clase la vamos a llamar la clase empleado asalariado. Ojo con el uso de mayúsculas y de minúsculas, muy importante. Los nombres de las clases deben empezar con esta combinación en mayúscula y cada palabra debe ir capitalizada, eso es un estándar. Vamos a decirle aquí agregar y aquí creamos la clase empleado. Ahora, ¿cómo le decimos que la clase empleado asalariado hereda de la clase empleado? No, extends es una palabra reservada del Java. Esa no existe aquí. Aquí le vamos a decir 2 puntos y vamos a colocar aquí empleado. De esta manera, fácil. Ahora le estamos diciendo que esta clase ¿qué? Hereda de la clase empleado. O sea, si os dais cuenta, ustedes pueden ver que hay un cuadrito azulito ahí. Vamos a darle clic en el cuadrito azulito. Epa, es que es mamón de cogerlo. A mí me da lidia. A ver, por aquí, eso ya. Cuando le digo clic ahí dice implementar empleado de clase abstracta. Si les da lidia ese puntico, tienen 2 opciones. O se paran ahí o presionan control punto. Es lo mismo. Y le decimos implementar. Si le digo implementar, vea lo que pasa. Automáticamente el que hizo me hizo el override. ¿Por qué? Porque si yo no defino el override, aquí que estamos diciendo public override decimal ingresos. Ahorita lo implementamos. ¿Qué significa eso? Que la clase empleado asalariado tiene, ojo, tiene que implementar ese método. Ahí lo estamos implementando con simplemente ¿qué? Estamos lanzando una sección. Es para que el programa me compile, porque yo digo, si yo quisiera probar otras cosas y el método ingresos fuera muy complejo, pues lo puedo dejar lanzando una sección mientras tanto, al menos para que mi programa compile. Obviamente mi programa me va a lanzar un error en tiempo de ejecución si yo me meto por ahí, pero al menos está compilando. Listo. Entonces ahora, ¿qué tiene? Ahorita retomamos eso. ¿Qué tiene de especial la clase el empleado asalariado? Tiene un atributo nuevo llamado salario. Entonces definámoslo. Entonces aquí le decimos private de tipo double. Vamos a definir ¿qué? No, sí, ahí está. No, es decimal, sí. Vamos a ponerlo es decimal. Decimal, vamos a llamarlo el salario. Listo.
Y este atributo doble también tiene su respectiva propiedad. Entonces, ¿cómo es? Control ER. No, ¿cómo es que es la cosa? Se me olvidó. Control RE, no es al revés. Listo. Enter, enter. Listo. Ahí ya me creó el atributo y también me creó ¿qué? Su propiedad. Listo. ¿Qué nos queda faltando aquí? Entonces ya tenemos el atributo, ya tenemos la propiedad. ¿Qué nos queda faltando? El constructor. Pero les voy a mostrar una cosa bien hermosa del constructor. Entonces, cuando creamos el constructor, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle aquí public y vamos a crear el constructor de la clase empleado asalariado. Entonces, cuando yo creo el constructor de la clase empleado asalariado, ¿será que le tengo que pasar a un empleado asalariado, le tengo que pasar el ID, los nombres y los apellidos? Claro, sí, porque igual tiene nombres y apellidos. Los estoy estableciendo, ojo pues que aquí viene la parte donde se enreda la cosa. Los estoy estableciendo en el otro constructor. Entonces vean lo que vamos a decirle. Le vamos a pasar string, le vamos a pasar la cédula. Le vamos a pasar string, también le vamos a pasar los nombres. También le vamos a pasar string, también le vamos a pasar ¿qué? Los apellidos. Y también le vamos a pasar decimal, el salario. Pero, ojo a esto, una línea tan larga no se recomienda, por eso cuando uno está yéndose mucho para allá, uno le puede dar enter en cualquier lado y hacer que la línea quede a varios renglones. Salario. Ahora, como yo todo no lo puedo establecer aquí, vea cómo es la sintaxis de esto en C. Yo le digo 2 puntos base. Y cuando le digo 2 puntos base, estoy involucrando el constructor de la clase a la cual le estoy heredando. ¿Qué le vamos a pasar a la base? A la base le vamos a pasar la cédula, a la base le vamos a pasar los nombres y a la base le vamos a pasar los apellidos. ¿Qué significa esto, mis queridos muchachos? Esto significa que él automáticamente me autoformatea el código. ¿Qué significa? Que cuando yo le digo base, cédula, nombres, apellidos, él ya se encarga de establecer eso en el otro constructor, porque yo estoy heredando de ese constructor. Y aquí simplemente yo le digo que a this salario, hágalo igual al nuevo salario y pare para contar. Entonces aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando el constructor. El empleado asalariado tiene un constructor, pero a su vez el constructor de empleado asalariado, ¿quién está llamando qué? Está llamando el constructor del otro empleado asalariado. ¿Estamos? Muy bien. Sí, señor. Es que aquí tengo dos opciones. Lo puedo hacer con el atributo o con la propiedad. Me da lo mismo, que se refieren a lo mismo. Ahí da lo mismo que lo hagas así o que lo hagas así. Son equivalentes igualito. Igual estamos afectando lo mismo. Lo que pasa es que es más eficiente al interior de la clase trabajar con los atributos privados, porque le toca hacer menos vueltas. Porque a su vez, ¿qué es lo que hace esto? Vea, cuando yo le digo salario, ¿el qué hace? Al atributo salario le asigna el valor. Entonces estás haciendo una doble vuelta. ¿Me hago entender? Ahí está. Bueno. Es más, aquí yo creo que en la clase empleado yo me equivoqué porque aquí lo puse con los atributos en mayúscula, ¿no? Aquí es mejor en minúscula, menos vuelta doy. Porque si le digo minúscula es que el atributo privado, si le digo n mayúscula es el atributo en la propiedad. Listo, ahora, ¿cómo se calculará el salario de una persona asalariada? Si mi no, número de horas no. Oh, pues a mí me contratan, usted lo contrata en una empresa y le dicen, el salario suyo es, haga de cuenta, esto es una nómina sencilla. Aquí no te están haciendo deducciones por salud, ni te están pagando subsidios de transporte, no, nada de esas jodas. Esto es una nómina sencilla. Yo te digo, estamos en otro país donde no haya leyes. Vamos que estuviéramos en Kirguistán. Listo, en Kirguistán a vos te dicen que el sueldo es 3 millones y luego te pagan. Ya, sin disfunción de nada. Entonces, si tu salario mensual son 3 millones, ¿cómo calculo yo tus ingresos? ¿Return qué? No, el salario. Entonces, ¿cómo es el salario de una persona asalariada? Simplemente le vamos a decir aquí return qué. El salario.
Aquí, ojo, si fuera un programa de nómina más compleja, aquí tú ¿qué harías? Calculas retención en la calculas pues las retenciones, seguridad social, seguros, EPS, salud, todas las cosas. Pero aquí lo estamos haciendo muy sencillo, ¿por qué? Porque solo quiero mostrar, pero aquí ¿qué hicimos ya? Este método está devolviendo ¿qué? La clase empleado asalariado hereda de la clase empleado. Estamos definiendo un nuevo atributo privado que es salario. Estamos definiendo la propiedad de salario para poderlo establecer y poderlo consultar. Estamos creando un constructor que el constructor a su vez está llamando el constructor de la superclase. Resulta que en Java se le dice la superclase. Super, por eso en Java le decimos es super. En cambio aquí en C# le decimos la clase base, por eso le dice base. Son siempre llevando la contraria pues Microsoft, pero es exactamente el mismo sentido, o sea, son más plagiones para dónde, al menos cambiaron las palabras. Ahora, si llegamos aquí, ahí tenemos, ¿qué nos queda faltando? Nos toca definir aquí si miramos el modelo, nos queda faltando definir ¿qué? El toString. Entonces vamos a definir el toString de esta clase. Entonces simplemente ¿cómo lo hacemos? Le decimos public. Entonces vea que yo aquí hice un override ¿de qué? Del ingresos. ¿Por qué hice un override de ingresos? Porque estoy heredando de la clase empleado. Pero yo aquí puedo hacer otro override. Public override. ¿De qué? Del toString. ¿Por qué? Porque yo también estoy heredando. Vea que si yo no tuviera esto, vea, lo voy a quitar aquí, voy a dar control X. Si yo no tuviera lo de los ingresos, yo le digo aquí public override. Vea que aquí me aparece todo lo que yo puedo overridear. Vea, puedo overridear los ingresos y puedo override el string. ¿Sí o qué? Pero ¿por qué cuando está ya no me lo muestra? Vea. Porque cuando está... Vea que cuando ya está el override de los ingresos, yo le digo public override. Vea que inteligentemente el compilador ya me lo quita, porque dice, no, usted no le puede hacer un override dos veces a un mismo método. Ya le hizo un override, ya con eso tienes. Listo. Ahora, vamos a hacer el override del toString. Y vamos a hacer una cosa bien bacana en el override del toString. Vamos en el override, en el toString. Recuerden que todo lo que yo tiene en la otra clase, yo lo puedo usar. Por ejemplo, yo ya le puedo decir empleado asalariado punto nombres. Dice, pero coño, ¿cómo así que empleado asalariado punto nombres si eso no está definido en empleado asalariado? Dice, no papi, no está definido en empleado asalariado, pero está definido en la clase empleado. Y como la clase empleado asalariado hereda todo lo de la clase empleado, entonces puedes accederlo. Ya lo vamos a ver en el programa principal, que gráficamente, visualmente se ve muy chévere. Ahora, vamos a hacer el toString de esto. Entonces vean pues cómo vamos a hacer este toString. Voy a cortar esto, voy a mandarlo para clipboard que ahorita me va a hacer falta. Vamos a hacerle aquí string.format. Entonces aquí en el string.format, vea pues cómo vamos a decirle esto. Vamos a escribir la palabra empleado. Vamos a escribir aquí empleado. La palabra empleado asalariado para poderlo distinguir. Asalariado. Ok. Empleado asalariado, 2 puntos. Y vamos a colocar la primer variable. ¿Y sabe cuál va a ser la primer variable? Va a ser el toString de la clase base. ¿Sí o qué? ¿Para qué? Para que él me diga empleado asalariado. Y cuando le digo base toString, ¿qué me usa? Me usa lo que ya tenía el otro. ¿Y qué era lo que tenía el otro? Que me va a mostrar la cédula, me va a mostrar los nombres, y salta de línea y me muestra la cédula. Vea, recordémoslo. Vea cómo es el toString del otro. El toString del otro es que me muestra nombres, apellidos y luego la cédula. Nombres, apellidos, salta de línea y la palabra cédula. Entonces, yo para evitarme tener que volver a hacer esto, ¿qué podemos hacer? Lo reutilizamos, porque recuerden que si yo estoy haciendo programación orientada a objetos y yo no estoy reutilizando código, no estoy haciendo nada. La idea en orientar objetos es que reutilicemos hasta los tuétanos, pues, todo lo vamos a reutilizar hasta su máxima expresión. Entonces le vamos a decir eso, luego de eso ya vamos a saltar, luego de que le mostremos eso, vamos a saltar de línea y luego le vamos a colocar la variable, vamos a colocarle salario mensual, 2 puntos, y vamos a colocar aquí la variable número 1. Y la variable número 1 es ¿qué? Va siendo el equivalente al salario. Ahí está. Ahora, señores, ven lo siguiente, para que esto me quede bien bonito, voy a colocarle aquí el signo de pesos, voy a decirle que se gaste 10 caracteres y
que le coloque formato de número con 2 decimales. Y así está. Hasta el momento no había podido probar. ¿Por qué no había podido probar? No habíamos podido probar porque... Ah, bueno, ahora, la idea es que yo aquí también puedo decirle que no me involucre el salario, sino también le podemos decir que aquí estamos invocando los ingresos. Es lo mismo porque los ingresos es el salario. Pero lo voy a hacer así para que quede más técnico. Listo. Salario mensual. ¿Cómo son los salarios mensuales de un empleado asalariado? Devolver los ingresos. Voy a utilizar aquí ingresos para poder copiar este ToString en los otros programas. Ahora, según esto, ya tenemos las dos primeras clases. Tenemos la clase empleado y la clase empleado asalariado, la cual hereda de empleado. Para poderle probar, vamos a irnos a nuestra clase program. En nuestra clase program vamos a decirle que vamos a crear un objeto. Ahora usted dice, bueno, pero ¿por qué coño puedo yo crear empleado? Porque aunque yo no pueda distanciar un objeto de la clase empleado, yo sí puedo crear arreglos de una clase empleado, que lo vamos a hacer ahora, que eso tiene todo el sentido del mundo. Yo en una misma tómbola, en un mismo array, puedo meter empleados asalariados, o sea, yo puedo meter en un mismo arreglo todos los objetos pertenecientes, toda clase de empleados, independiente si sea asalariado, por horas, por nómina, por lo que sea. Es como un arreglo de objetos genéricos. Pero aquí vamos a decirle que vamos a crear un empleado asalariado, vamos a crear el empleado 1 y va a ser igual a new, vamos a decirle empleado asalariado, y vea, en el constructor yo le mando todo, entonces aquí le decimos 10, 10, nombres, entonces coloquémosle aquí, Rubén, apellido, Blades, salario, coloquémosle cualquier cosa, listo, ahí está. Entonces hemos creado un empleado asalariado. Para poderlo probar, para poder probar mi programita, solamente imprimamos lo que tenemos. Dígale console. Aquí dámosle writeLine, emp1. Pregunta, ¿hay necesidad de decirle punto ToString? No, se sobreentiende. Vamos a dejarlo así tal cual. Y luego vamos a decirle console.rekey. Ahí está. Vamos a probar el programa. Entonces aquí nos empezó. Empleado asalariado, Rubén Blades, cédula, salario. Excelente, ¿sí o qué? Ahí vamos, ¿o no? Ahí vamos construyendo nuestro ToString. Bueno, ahora voy a mejorar un tantito este ToString que no me gustó, está como muy feito. Vamos a decirle que después de la cédula me salte de línea. Y aquí en el empleado asalariado también vamos a decirle que después para salario mensual me vuelva a saltar de línea, y como salario mensual tiene más caracteres que cédula, voy a ponerle unos punticos aquí. ¿Cómo me queda así? Casi, me quedó faltando ¿cuántos punticos? 2 punticos, ¿cierto? Que queda mejor. Un programador debe ser lo más pulido posible. Ahí está, y ahí está. Entonces aquí me dice, empleado asalariado, Rubén Blades, cédula tales, salario mensual, 1200. Supongamos que eso es dólares, pues para ser bien chicaneros y poder cobrar en dólares también. Ahí está. Ahí vamos. Listo. Hicimos la clase empleado asalariado. Ahora vamos a la otra clase, que aquí vamos a entender más cosas. Qué pena, una pregunta. Dímelo. Es a nivel de sintaxis. Y es cuando yo estoy generando, digamos, las variables, entonces digo string tal cosa, coma, string tal cosa. El hecho de que tenga la coma no arrastraría ese tipo de string. No tendría que repetirlo. Ah, no, es que así queda muy feo. Yo esto mismo lo hubiera podido haber hecho así. Por ejemplo, como nombres. Así. Ajá, sí. Es exactamente lo mismo, que el programa no cambia su sentido, sino que no se usa. Cuando estamos no sé, parece que se ve más bonito así. Listo. Okay. Es caprichos de viejito ya. Eso, si tú lo quieres hacer de la otra manera, no hay peo con eso. Listo. Okay. Bueno, ahí estamos. Bueno, tenemos aquí la clase. Ahora vamos empleado por horas. Vamos a crear la otra clase, agregar. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a crear una clase, y la clase se llama empleado por horas, ¿cierto? Entonces vamos a analizar. Lo primero que le tenemos que decir a empleado por horas es que hereda de qué clase. Hereda de la clase empleado. Ahí está. Ahorita implementamos el método atributo, el método abstracto, perdón. Empleado por horas, ¿qué tiene de especial? Tiene un número de horas que vamos a colocar aquí, private.
El número de horas, puede ser entero, doble, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo quieren? ¿Cómo? Entero, definamos las enteras. Número de horas. Y también tenemos otro atributo privado que es el valor de la hora. Y el valor de la hora sí la vamos a definir. Eso, no pagamos media hora. Si un empleado trabajó media hora, no se le paga. Tiene que trabajar la hora completa. ¿Listo? Entonces vamos a decirle private decimal. ¿Cómo? ¿Qué empresa tan tremenda? No, pues que en las empresas sí pagan por fracciones de hora. No, entonces no hagamos nuestro programa. Pero entonces, si lo definimos doble, es muy alto. Sí, ok, yo creo que un float es más que suficiente para un número de horas, ¿cierto? Es el número decimal, pero no necesitamos tanta precisión. Y ahora decimal, vamos a manejar el valor de la hora. No, definamos los tipos como son, valor hora. Ahí está. ¿Por qué tuvimos que definir esto en el empleado por horas? Porque así nos lo decía el diagrama de clases. ¿Y por qué lo dice el diagrama de clases? Porque tiene sentido, porque es lo lógico. Un empleado por horas tiene un número de hora y un valor de la hora. ¿Estamos? Now, ¿qué vamos a hacer? Tararara, listo. Ahora vamos a crear las atributos. Entonces, aquí es control RE, enter, y ahí me la crea de una. Y lo mismo el valor de la hora. Control R, control ER, enter, y ahí está. Ahí no me gusta juntarlas, me gusta que estas dos queden aquí. Listo. Ahí tenemos que, si os dais cuenta, ya hemos hecho casi todo el diagrama de clases. Toda esta clasecita ya la tenemos, que es muy fácil. Yo no sé por qué se demoran 3 horas haciendo este examen, viendo que este examen se hace en media horita. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Si os dais cuenta, tenemos aquí las propiedades y aquí tenemos aquí los atributos privados y aquí tenemos las propiedades. Ahora, vamos a crearle el constructor a esta clase. Entonces vamos a decirle public, le decimos empleado por horas. Y ahora, un empleado por horas tendrá que, voy a copiarme todo el constructor del empleado asalariado. ¿Por qué? Porque me sirve casi todo. Va a copiarme esto porque somos muy copietas, y si aprendemos a hacer copietas, aprendemos a ser eficientes. Pues, a un empleado por horas, ¿qué le pasamos? La cédula, los nombres, los apellidos, pero ya no le pasamos el salario. ¿Por qué? Un empleado por horas no tiene salario. ¿Qué le vamos a pasar adicional? Le vamos a pasar un flotante, que es el número de horas, El valor de la hora. y también le vamos a pasar un decimal, que es el valor de la hora. ¿Sí o qué? Pero, ¿qué le decimos? Le estamos diciendo que al constructor de la superclase, que al constructor de la clase base, ¿qué le estamos pasando? Le estamos pasando la cédula, los nombres y los apellidos, porque él se encarga de eso. Él se encarga de esa partecita. ¿Yo de qué me voy a encargar aquí? De aquí nos vamos a encargar de qué? Del número de horas, es igual a la variable número de horas, y le vamos a decir que this punto, el valor de la hora es igual a la variable valor hora. Y de esta manera, ¿qué hemos establecido? Hemos establecido el constructor de empleado por horas. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Hacer el override de los ingresos, porque los ingresos de un empleado por horas no son lo mismo. Entonces aquí estamos llegando a otro nivel de polimorfismo. Este es el verdadero polimorfismo, porque estamos haciendo polimorfismo a nivel de clases. Vea que tenemos un método de ingresos que no tiene parámetros, pero para un empleado se conforma de una manera y para otro empleado se comporta de otra manera. Ese es el verdadero polimorfismo, el polimorfismo puro, porque funciona como debe ser. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle aquí public override, y él me dice lo que yo puedo overridear. Puedo overridear los ingresos. ¿Sí o qué? Ahora, ¿cómo serán los ingresos de un empleado asalariado? Fácil. Le decimos return, ¿qué? El número de horas por el valor de la hora. Y esos son los ingresos de un override. Ahora, como esos decimales son tan mamones, ¿por qué son muy mamones? Porque a lo que me está diciendo aquí, ojo,
usted no puede multiplicar un float y un decimal. Entonces yo le digo, coño, pinche madre. Entonces simplemente vamos a decirle, como esto es un decimal, vamos a castear a ver si casteando nos da. Y no deja. Ah, sí, sí dejó castear, listo, ahí está. Algunas veces nos va a tocar hacer casting. No se preocupen. Hacen un casting o en el peor de los casos nos toca hacer un convert. Muchas veces, convert to decimal. ¿Cómo? Claro. Cumple la misma función, colocar entre paréntesis el tipo de datos. ¿Qué le estamos diciendo? Que esta operación me la vas a tratar como si fuera un decimal. No, toda la expresión. Cuando tú le pones eso así, ¿qué significa? Que toda la expresión anterior se va con... Ahora, el que dice, cuando yo multiplico un decimal por un decimal, sé que me da un decimal. Entonces él no tiene pego. Señores, mérmenle la bulla, por favor. Pero cuando yo multiplico un decimal por un float, él dice, ¿tú cómo quieres que yo se te trabaje eso? ¿Como un float o como un decimal? Por eso es que toca decirle, no, esto, trabájamelo como decimal. Porque si yo multiplico un número de horas por un número de cosas, me va a dar decimal. ¿Listo? Ok. Dímelo. Ah, bueno, ese lo miramos entonces ahora al final, listo. Que si yo estoy dando mi clase, que se dan cuenta que son ejemplos complejos y extensos, y me paro puesto por puesto a solucionar errores de sintaxis, no los alcanzamos a terminar ninguno, listo. Más fácil al final, un problema particular, voy y te lo reviso, listo, ok. Entonces ahí tenemos, número de horas, los ingresos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué nos quedó faltando en este empleado? El toString, pero ojo, el toString, vea cómo lo voy a hacer de bacano. Voy a copiarme el toString del empleado asalariado y simplemente vea lo que vamos a hacer. Esto es una belleza, yo cuando hago esto hasta lloro. Vamos a decirle aquí toString y aquí le vamos a decir empleado por horas. Sí, suena el Titanic en este momento. Empleado por horas. Entonces, ¿cómo es el salario de un empleado por horas? Los ingresos, y vamos a probarlo y nos tiene que funcionar diferente. Nos va a funcionar diferente el empleado por horas al empleado asalariado. Vamos a probarle. ¿Cómo le hacemos? Aquí en el program tenemos el empleado 1, vamos a crear ahora el empleado, vamos a crear el empleado 2, pero ya no va a ser un empleado asalariado, sino que va a ser empleado por horas. Entonces, por empleado por horas, empleado 2. Entonces, empleado 2 le vamos a decir que es igual a new, empleado por horas, digámosle que es el empleado 2020, que este ya no se llama Rubén Blades, sino que se llama Bob Marley. Sí, es que son los ídolos, siempre los mencionamos. Es tributo. Listo, ahí aprovechamos y hacemos tributo a Bob Marley. Listo. Entonces aquí, ¿cuántas horas trabajó Bob Marley en el mes? Supongamos que Bob Marley en el mes trabajó 115 horas. Como es una constante flotante, tenemos que ponerle F. Ahora, ¿cuántas es el valor de la hora que trabajó? Supongamos que a Bob Marley la hora se la estamos pagando a 15,32. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ojo con los prefijos de las constantes. F porque es flotante y M porque es money. Eso se tiene que ser en mayúscula. Si la pones minúscula, vamos a ver. Echando a perder se aprende, pero creo que no. Ah, no, vea, la aguantó. La aguanta mayúscula o minúscula. Listo, me creí que... Bueno, echando a perder. Ahí vamos aprendiendo. Entonces ahorita vamos a imprimir el otro empleado. Y vamos a hacer la pruebita a ver cómo nos va con este man. Vamos a probar aquí, play al proyecto. Ahí está, perfecto. Entonces vean los ingresos. Los ingresos de Rubén Blades son 1.200. Los ingresos de Bob Marley vienen siendo 1.915. ¿Por qué? Vamos a hacer la pruebita. Si multiplicamos, vamos a ver. Si, epa, aquí está mal escrito. Ahora, si multiplicamos, vamos a probarle. Igual tenemos que ser bien desconfiados. Si multiplicamos, es que aquí si multiplicamos 125 horas por 15,32, esto nos da 1915, ahí está, perfecto. Listo. Entonces supongamos que trabajó 125 horas y un cuarto, para que nos dé con decimales. Ahí está, nos dio el salario de... Vea, bien editadito los números, todo bien pulido, como debe ser, ¿cierto? Que yo ya le quiero colocar colores a eso, listo, ustedes ya ustedes lo pueden cacharrear y colocarle colorcitos al
al background de la consola, pero aquí no nos vamos a desgastar mucho en la parte gráfica, porque ya ligero empezamos a hacer aplicaciones de consola, aplicaciones con ventanas. Eso es porque aquí es muy importante entender toda la conceptualización del modelo objetual, y eso nos va a ayudar a entender otros conceptos de objetos cuando estemos trabajando ya otras clases. ¿Listo? Esto es fundamental entenderlo. Bueno, creamos la otra clase. ¿Ahorita qué? Vamos a la clase empleado por comisión. Entonces ahorita con un empleado por comisión es diferente a un empleado por horas. Entonces vamos a crear la siguiente clase, que es empleado por comisión. Vamos a crear aquí una clase, vamos a decirle empleado por comisión. Sí, señor. Sí, señor. Aquí está. Ahora vamos a mirar entonces cómo funciona esto. ¿Cómo funciona un empleado por comisión? Ahora, ¿qué tiene? Bueno, un empleado por comisión, lo primero que tenemos que decirles es que hereda ¿de quién? Hereda de la clase empleado. Vean que ahí me van apareciendo todas las clases que voy haciendo. Cuando heredamos de la clase empleado, ¿qué decimos? ¿Qué tiene un empleado por comisión? Una tarifa de comisión. Entonces vamos a decirle que tiene un atributo privado, que es un flotante, doble es una federación, tiene una tarifa de comisión, o sea que tiene el 10%, el 20%, el 3%, lo que sea. Y un empleado tiene que unas ventas brutas. Entonces tiene aquí private, equivoqué. Tiene private decimal, digamos unas ventas brutas. ¿Sí o qué? Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definirle los propiedades. Ya recuerden que el método abreviado es control R, control E, enter, enter, y me paro en este otro, le digo control R, control E, enter, enter, y aquí lo tenemos. Por orden me gusta juntarlos aquí, y ahí tenemos ¿qué? Ahí tenemos tanto las propiedades, tenemos los atributos privados, como las propiedades de esos objetos de esas clases. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El constructor. Bueno, entonces este constructor, como yo soy tan copietas, pero tan extremadamente copietas, voy a copiarme el constructor completico de este y voy a modificar lo que me sirve. Voy a copiarme este constructor. Obviamente él aquí me va a sacar error porque no se puede llamar empleado por horas, sino que este se llama empleado por comisión. Listo, ahí deja de sacar error. ¿Y qué le pasamos? Le vamos a pasar estos dos valores. Entonces a un empleado por comisión, ¿qué le pasamos? Igual tiene cédula, igual tiene nombres, pero ya le vamos a reemplazar esto. ¿Por qué? Un empleado por comisión que tiene una tarifa de comisión y tiene unas ventas brutas. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Le pasamos al constructor de la clase original la cédula, los nombres y los apellidos. ¿Y qué le pasamos adicional a este? Le estamos diciendo que a dis tarifa comisión hágale igual a la tarifa de la comisión, y a dis ventas brutas le pasamos las ventas brutas. Hay que saber pues hacer los copies and paste. Ahí está. Tenemos el constructor. ¿Qué nos queda faltando aquí? Definir el método. Vamos a hacer los override, tanto el override de los ingresos como el override del toString. Entonces vamos a decir aquí public, aquí le digo override, me muestra todo lo disponible para hacer override. Ingresos. Ahora, ¿cómo son los ingresos de un empleado por comisión? Entonces le vamos a decir, son las ventas brutas por la tarifa de comisión. Entonces, si yo vendí ventas brutas, 150 millones de pesos en automóviles, mi comisión es del 4%, ¿cuánto me voy a ganar yo por el 4% de 150 millones? Ahí está. Obviamente, aquí tenemos el mismo problema, y es que tenemos que hacerle un casting. Al hacer el casting ya
no lo quiere hacer. Decimal, ventas brutas y tarifa de comisión, espérate, porque ahorita ahí lo dejó hacer. Decimal, bueno, ¿cómo es la cosa acá? Está poniéndonos pereque, a ver si así mejora, y no nos lo quiere. Entonces yo miro cómo arreglamos esto para no confundir. Vamos a ver, aquí estamos multiplicando un float por un decimal, y aquí multiplicamos un float por un decimal y le dio la gana de dejarse. Y aquí vamos a grabar, no se deja. No, y si nos traemos el otro lo pegamos acá de pronto. No, pero espérate, pero ¿por qué no? ¿Será que está sacando el error? Es que hay veces tiene el operador asterisco, no se puede usar entre tipos de datos float y decimal. Váyalo ahí, enseguida lo cambio. A ver si es que ves, al compilar se quita el error. Y nos queda faltando el toString. El toString es este mismo. Simplemente que le vamos a cambiar vamos a cambiarle el valor. Aquí ya no le decimos empleado por hora, sino le decimos empleado por comisión. Ahí está. Vamos a ver qué nos da esto. Ahora, aquí en el program vamos a cambiar y vamos a crear ahora un nuevo empleado. El empleado 3 ya no va a ser un empleado por horas, sino un empleado por comisión. Aquí le decimos empleado por comisión. Este va a ser el empleado 30. Y aquí creamos a... Listo. Entonces supongamos que Shakira vendió el equivalente a 45.800. No. Entonces vea pues cómo es acá. Tengo que hacer la ayuda. Aquí dice tarifa de comisión. Shakira se gana el 4%. Listo. ¿Sobre qué ventas brutas? Y supongamos que Shakira se ganó el 24% sobre unas ventas brutas de ventas por 35.564,56. Ahí está. Entonces ahí ve que ya saca error. Ahora vamos a imprimir el empleado 3. Vamos a probar y vamos a ver si se me quita el otro error que no, este error no se quiso quitar. Cuando no, bueno, pero menos mal salió porque después le sale a ustedes y qué pesar. Vamos a hacerlo así. No, vea, cuando tengamos ese problema, métase, utilicen el convert. El convert es más infalible. Convert to y le decimos decimal. Este ya no tiene pierde. Vamos a ver acá. Y no dejó, tienes toda la razón. ¿Cómo? Eso. Puede ser así. ¿Quién me está sacando errores por este? Listo, muy bien, gracias, mano. Muy bien, play, monstruo el muchacho. Sí. Ah, no, es que ya sé por qué funciona el otro, por el orden. Si ustedes se vean en el otro, está el decimal en el número de horas, tiene razón, ese era el orden de las variables, estaba ahí confundido con esto. Si hubiera hecho es decimal, me afectas a la variable previecita, sí, tienes toda la razón, tuve un lapsus ahí. Muy bien, bueno, pero menos mal los estudiantes saben más que uno. Entonces ahí tenemos, empleado asalariado, Rubén Blades, se gana 1.200.000, se gana $1.200, no hay problema. Empleado por horas, Bob Marley, el contador, se ganó 1918. Empleado por comisión, la vendedora, Shakira que nos está ganando 1.300.000. Entonces, si se dan cuenta, el comportamiento de los ingresos es diferente a cada empleado, pero todos los empleados están tomando la misma tómbola. Pongámosle más ventecitas a Shakira para que le dé más platica. ¿Qué pesar de Shakira? Pongámosle que Shakira vendió automóviles por valor de $92.000. Así le va más bien. Normalmente a los vendedores les va mejor que a los acelerados. Ahí está. Salario de ella, $3.702.58. Ahí está. Ahora, vamos a mirar el último. El último es un caso especial, porque dice empleado base más comisión. Entonces dice, uy, coño, ¿cómo así? ¿Aquí qué pasó? No. No hereda de la clase empleado,
sino que nos va a heredar de la clase empleado más comisión. Entonces vamos a ver cómo opera esto. Entonces resulta que aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta. Vamos a crearlo primero. Aquí en la clase de herencia vamos a agregar una nueva clase, y la nueva clase se llama empleado base más comisión. Ahí está. Esta clase, cuando hereda, vamos a decirle que nos hereda de quién. Ya no nos hereda de la clase empleado, sino que nos va a heredar del empleado. Ahora, ¿será que el empleado base más comisión también lo puede heredar del empleado asalariado? También lo podría heredar del empleado asalariado, pero depende de donde yo quiera. Pues igual es que si lo heredo de empleado me toca crearle dos atributos. En cambio, si lo heredo porque me toca crear el atributo número de horas y valor de la hora, y ventas brutas y tarifa de comisión, y agregarle el salario. Si lo heredo del empleado por comisión, si lo heredo del empleado asalariado, me toca es agregarle, ¿me hago entender? Depende de lo que le toca agregar diferente. Vamos a no, lo heredé donde no era. Heredémoslo del empleado por comisión. Ahora, ¿qué tiene adicional un empleado por comisión que no tenga un empleado base? Un empleado base más comisión tiene un salario base. Entonces vamos a decirle que vamos a tener aquí otro atributo privado. Vamos a tener aquí un atributo privado que va a ser de tipo decimal, y este se va a llamar salario base. Ahí está. Vamos a crearle la propiedad a este salario base. Entonces simplemente le decimos control RE y ahí creamos ya la propiedad. Y ahora vamos a crearle el constructor. Pero ojo, este constructor es muy especial. ¿Por qué? Voy a copiarme el constructor del empleado por comisión. Ya les voy a decir por qué es importante. Aquí en el empleado base más comisión vamos a usar el constructor del constructor. ¿Me explico? Aquí le vamos a decir que vamos a crear el constructor del empleado base más comisión. ¿Será que tiene cédula? Sí. ¿Tiene nombres? Sí. ¿Tiene apellidos? Sí. ¿Tiene tarifa por comisión? ¿Tiene ventas brutas? ¿Y qué tiene adicional? Y adicional también tiene un salario base. Y adicional también tiene un salario base. Pero ¿qué le vamos a decir al superconstructor? Le vamos a pasar ¿qué? La tarifa de comisión, y también le vamos a pasar las ventas brutas. Entonces vean esto. El superconstructor de esta clase, ¿qué le estamos pasando? Le estamos pasando la cédula, los nombres y los apellidos, que a su vez se van a usar en el constructor de la clase empleado. Le estamos pasando la tarifa de comisión y las ventas brutas, que se van a ir para el empleado por comisión, y nos quedamos con el salario base, que es el único que yo tengo que emplear acá. Entonces le decimos, aquí le decimos adis punto salario base, hágalo igual al salario base. De esta manera tenemos ya el constructor de ¿qué? Del empleado base más comisión, ¿o no? Muy bien, señores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle ¿qué nos queda faltando aquí en el modelo de datos? Ahora, si ustedes fijan, yo aquí no estoy obligado en esta clase a implementar el método de ingresos. No me lo obliga. Vea, si yo le digo aquí public override, no me lo obliga. O sea, está disponible. Pero vea que esta clase no saca error. Vea que si yo me paro aquí, no me aparece el puntico. O sea, significa que yo no tengo obligación de definir el método de ingresos. ¿Por qué no tengo obligación? Porque yo no estoy heredando directamente de la clase abstracta. Yo estoy heredando de una clase que a su vez heredó de la clase abstracta. O sea que esta clase ya tiene el método de ingresos. Si yo le digo en este momento empleado o comisión, me da los ingresos, pero me los va a dar mal calculados. ¿Por qué me los da mal calculados? Porque no tiene en cuenta la base. Entonces vamos a decirle public override, vamos a sobreescribir los ingresos, porque no me sirve como está. Ahora, los ingresos de un empleado o comisión, ¿cómo van a ser? Es los ingresos base más el salario base. Y ahí estamos reutilizando código. ¿Por qué es muy bueno reutilizar código? No hacer aquí la operación, porque si hago aquí la operación, luego me cambia la regla de juego.
tengo que aplicar algún descuento, alguna otra joda adicional. Si lo hago a la superclase que hereda, de ahí para abajo, todos esos cambios se hacen en cascada. Por eso es que debemos de entender las herencias, porque cuando yo hago un cambio por allá en el método que hereda, al cambiarlo aquí automáticamente eso le pega, hace una reacción en cadena y le va a pegar a todas las herencias desde la primera hasta la última. Entonces, ojo con este ingresos que es muy especial. Y el toString, vamos a copiarlo, simplemente aquí le decimos, le vamos a cambiar el nombrecito, y el nombrecito que le vamos a poner aquí es, no le vamos a decir empleado por comisión, sino empleado base más comisión. Ahí está. Turururun, vamos a ver, listo. Vamos a ver aquí, ok, ahí está ya todo listo. Entonces aquí en el programa creemos el empleado 4. Y entonces el empleado 4 es un empleado que es de la clase base más comisión. El empleado 4 new empleado base más comisión. Voy a colocarlo así para que quede más, para que no me queden las líneas tan largas. Listo, ahí vamos. Ahora, entonces el empleado por comisión que tiene va a ser el empleado 4040. Se va a llamar esta Shakira me quedo con la, lo vamos a llamar John. Listo, ahora. Pues. Vea que él aquí me dice todo. Tarifa de comisión de John Secada. La tarifa de John Secada se supone que es un empleado por comisión, gana menos comisión. Entonces supongamos que la tarifa de John Secada es del 2%. La de Shakira era del 4%. Cuando un empleado lo ascendemos, le aumentamos la comisión. Por el momento gana más poquita comisión. Listo. Ahora, ¿cuáles son las ventas brutas? Como John Secada apenas estaba empezando, apenas vendió 12.000. Listo. ¿Y cuál es el salario base de John Secada? Le vamos a pagar a la semana 480,56. Listo. Ahí está. Entonces vea que aquí tenemos el otro empleado. Vamos a este console porque él, listo. Sí, ve que tenía un error ahí el Visual Studio, no me lo había puesto como verdecito. Vamos a probarlo. Play, esto está bien identado. Listo, sí. Vamos a probarle al programa Play. Ahí nos quedó. Ahora, si dan cuenta, nos quedó mal. Tengo un problema. A ver, empleado hace más comisión. Empleado por... bueno, John Secada. Pasa que aquí ya es más complejo hacerle el toString. Bueno, para que no nos salga esto así, vamos a hacer lo siguiente. Tengo un lío con porque como él dice, él está utilizando el toString. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle base.base. ¿Para qué? Si le decimos base toString, ¿qué le estaremos diciendo? Bueno, antes de que saque error, no deja. Base toString, a ver, no me deja acceder ahí. Bueno, tengo un lío aquí para que me quede el... No, lo que pasa es que estoy diciendo base toString. No me deja hacerle el base. Usted lleva aquí una cosa si me deja hacer esto. Si me deja hacer aquí base punto, no me deja otra vez hacer base, ve, base aquí, toString, ahí está, se marca error y el error que dice, no me la deja hacer, listo. Ya para arreglar aquí el toString es un camellito pues porque toca manejar, hacer un substring del otro, para que no me diga esto, empleado por comisión, John Secada, cédula, bueno, aquí me está mostrando los ingresos, ya arreglar esto es un poquito más dispendioso, pero aquí lo que me interesa es mirar el significado. Ahora, para evitar esto, ¿sabe qué podemos hacer? Me toca construirlo como a mano, decirle, no emplear aquí esto, sino decirle, en vez de este 0, aquí en este base toString, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Qué queremos que nos salga? Los nombres. Entonces le vamos a decir aquí nombres. Él es válido. Después de los nombres, ¿qué sigue? Los apellidos. Entonces vamos a cambiar este 0. Me toca cambiarlo todo. Es
nombres y apellidos. Esta está ya la 1. Después de nombres y apellidos, salto de línea, salto de coso y pongo la palabra cédula. 2 puntos y tiro la cédula, que es el parámetro 3. Entonces ya me cambia el orden de todo esto. Es 0, 1, 2, 3. Este ya viene siendo el 4. ¿Sí o qué? Ahí está. Entonces aquí sería nombres, apellidos. Vea que yo los puedo, vea que en esta clase yo puedo usar todos estos atributos sin ser atributos de esta clase, sin ser propia. ¿Por qué? Porque los vengo heredando de la clase de por allá arriba. Y por último le voy a poner cédula. Epa, aquí me equivoqué. Cédula. Ahí está. Vamos a ver cómo nos queda así. Ahí está. ¡Epa! Aquí sacó un error. Porque... Espera, que está mal. Vamos a ver. Tenemos 0. Ah, sí. No me lo puedo saltar. 0, 1, 2. Este es 3. Y listo, ahí está. Ahí hay 4. Play. A ver, esto continúa. Sí, ahí está. Entonces aquí está. ¡Epa! Cédula. Ah, bueno, aquí fue que faltó ponerle los punticos. Pues que yo sí soy como obsesivo con el orden. Me gusta que esto quede bien bonito. Vamos a ver. Fue madre, apenas fue el culo para los calzones. Ahí está. Entonces ahí dice John Secada, cédula 4040, saldo mensual, ¿cuánto nos da? 720,56. Señores, ahí es cuando nosotros hacemos ¡tarán! Listo, eso es el ejemplo que les tenía preparado para la herencia. Bueno, vamos a pulirle la última cosita, todavía me quedan algunos minuticos de clase. Ahora, para no hacer esto, vea que yo puedo crear, vea, yo les dije, nosotros no podemos instanciar un objeto de la clase empleado. Vean en esto, yo no le puedo decir que de la clase empleado, esto es bien importante que me lo entiendan, yo no le puedo decir que de la clase empleado, créeme, el empleado 5 y es igual a new empleado. Vea que esto es imposible hacer. En cédula, entonces coloquémosle aquí cualquier cosa, nombres, coloquémosle aquí X, apellido, coloquémosle aquí Y. Esto no se puede hacer. Vea que automáticamente él va a sacar un error porque dice que no se puede crear una instancia de una clase abstracta. Eso no lo podemos hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? Nosotros lo que sí podemos hacer es crear arreglos de la clase empleado. Yo le digo que de la clase empleado, créeme un arreglo llamado empleados. Y empleados es igual a ¿qué? Es igual a new, un empleado de, ¿de cuántas posiciones? De 4 posiciones. Esto sí lo podemos hacer. Aquí me equivoqué porque es new. Ahí está. Ahí fuimos. Listo. Entonces le estamos diciendo que empleado es igual a new empleado de 4 caracteres. Vea que no estamos instanciando un objeto de la clase empleado, sino que estamos instanciando un arreglo de la clase empleados. Ahora sí le podemos decir al objeto empleados, en la posición 0, hágalo igual a el empleado 1, y podemos hacer todo esto. Podemos decir que al empleado en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, hágalo igual a empleado 2, a empleado 3 y a empleado 4. Listo. Ahora, para poder imprimir esto, prefiero que no lo imprimamos así, sino que corrámoslo con un for each. Entonces le decimos for each, entonces le decimos por una variable temporal que vas a llamar empleado, in el arreglo empleados. ¿Qué vas a hacer? Vas a cada empleado, vas a hacer un console.writeLine no le vas a decir empleado, sino que le tienes que decir es la variable temporal, empleado. Y la variable temporal asume ¿qué? Asume el valor de cada iteración en el ciclo. Vamos a darle play al proyecto. Y ahí tenemos nuestro programa, es haciendo exactamente lo mismo, pero un tantito más técnico. Aquí cuál fue como la última cosa que no pude. En el último toString no pude usar la herencia de los substrings, pero bueno, esa no la
no la aguantamos. Una línea tan larga en programación no debe ser. Cuando ustedes tengan líneas muy largas, acostúmbrense a hacer cosas como esta. Más bien a unirlos, concatenar los dos strings. Dos strings ya no es tan doloroso concatenarlos. Lo que le duele mucho al procesador es concatenar strings con números. ¿Cómo? No, eso es pesado para procesador. Y por orden en el código no es bueno tener una línea muy larga. Señores, bueno, entonces, esto es, no se me vayan, voy a llamar a lista, pero esto es todo por el momento en el video. Si le ha gustado, dale manito arriba.